Así comienza desde aquí y para allá Su Mundo con el Pueblo, donde el pueblo tiene voz y participación desde la República Dominicana para el mundo. Señores, estamos en todos los sistemas ya de cable a nivel nacional, pero no olviden seguirnos en el 101 y en el 1101 HD de Claro, el canal 20 de Telecable Dominicano, 46 de Win Telecom, canal 647 del Fire TV de Stick, y en más de 40 sistemas de cable en todas las provincias, para los Estados Unidos y todo el continente americano, y en todas las plataformas digitales disponibles, y en nuestra página www.sumundotv.com. Su Mundo con el Pueblo, donde el pueblo tiene voz y participación, porque aquí en Multimedios Su Mundo no callamos ni ocultamos la verdad. Y arrancamos ahora de las manos del doctor Leonardo Osuero, porque aquí hay fuego a la lata. Muy buenas tardes, Adelante. Marino, y en ti a toda esa legión de telespectadores, telespectadoras, que como siempre toda la tarde nos permite entrar a sus hogares para llevarle una entrega más de su espacio Su Mundo con el Pueblo, que se transmite a través de este ecosistema de comunicación que es Su Mundo TV. Con ustedes trataremos informaciones locales, informaciones internacionales, no sin antes volverle a reiterar que ustedes son la materia prima del espacio y que pueden llamar cuando lo crean del lugar al 809-547-1158 y con mucho gusto lo estaremos sacando al aire. Llámenos, mándenos su foto, mándenos su video, haga la denuncia, lo que acontece en sus respectivas comunidades para que las autoridades que gobiernan el Estado pues le busquen solución al tema. Hoy tendremos por la vía del Zoom, Sí. o Zoom o llamada telefónica, Sí. desde Londres, ¡Ay! a Joaquín Caraballo. Pero en Londres, Sí, debe ser, sí. en Londres debe ser como las 3 de la mañana. Tiene que ser tarde, sí, pero dije que no sé, que se levante. Joaquín, levántate, levántate, que llegó la madrugada ya en Londres, para que nos diga tu visión. ¿Cómo Eso, anda ese es el Londres que queda en la San Martín Sí, ahí. el Londres. No es lo mismo Después Londres que tú doblas que la Londres. Máximo Gómez, Estate tranquilo. tú doblas la Máximo Gómez a la derecha, Sí. como quien va para el Parque Las Javillas. Ah, es la San Martín que hace ahí está el Londres. Ahí también, ahí está el Londres. Sí. Hay unos chofamos. Sí, ten cuidado. Sí. Ahí hay otra cosa también. No, yo de ahí no he subido nunca. Yo trabajaba al lado. Mira. No, hablando del Londres, oye, un chosui que da la hora, es muy bueno. Sí, yo trabajaba al lado ahí. Sí. Al lado, Justamente. al Máximo Gómez P. No, en Súplime. Ah, eso, pues sí. Ahí de una fundación. Te saliste de abajo una patana. Mira, hermano. Sí. Cuéntame. ¿Están asustados la gente ahora con las encuestas? Oh. La AFCISA tiró su encuesta, ahí La están AFCISA los tiró, numeritos de la sí. AFCISA. Bueno, una encuesta donde habla a poco menos, a poco más de un año, porque es el 19 de mayo que tendremos elecciones presidenciales, donde prácticamente da caco a caco Sí, un empate a Leonel técnico, Fernández, pero el miedo en Wall Street entra a la sede del PRM, que dice que en una segunda vuelta Leonel prácticamente se lo lleva. Claro que sí. Leonel se lo lleva según la encuesta ACISA, si le damos credibilidad a esta encuesta, a los fines de que de todas formas y maneras hay una especie de empate técnico. Lo que más preocupa, oye, ¿qué es lo que más le preocupa al oficialismo? Ajá, vamos a ver. Que según los estudios, ya el presidente Luis Abinader llegó al techo de crecimiento máximo. Sí, porque es que Abinader no Ya no crece más y parece ser que la tendencia de Luis Abinader es a bajar y Leonel a subir. Oye bien, pero en esta hora mismo hay que reconocer que esta la ganó él. Esta de así de hoy la gana él. Dicen las encuestas que si las elecciones presidenciales fueran en el día de hoy, el presidente de la República, Luis Abinader, lo tendría un 38.2 de la votación. Leonel Fernández, por la fuerza del pueblo, obtendría un 36.3 y Abel Martínez un 19%. Pero en una eventual segunda vuelta, vamos a ver si esto me abre aquí, Leonel Fernández obtendría un 48. Ah, bueno, ahí lo tenemos. No, la otra, Leonel Fernández, la fuerza del pueblo, tendría un 48%. Luis Abinader obtendría un 37.5%. Y no saben un 14%. Prácticamente le llevaría una segunda vuelta a Leonel Fernández, señores, más de 10 puntos. Sí. Y con 10 puntos, ahí está.
Con 10 puntos estaría más que decidida la situación. Sí, sí. Pero ese fenómeno que tú señalas de que el presidente Abinader llegó a su techo. Ya llegó al techo. Eso es una realidad porque es que nunca ha tenido más de ahí. Imagínate. Con tendencia a bajar, dicen los especialistas. Con pandemia. La marcha verde a su favor. La gente queriendo salir del PLD, pues apenas llegó a un 52% de los votos, sí. Con todas las olas, todos los vientos a su favor. Sí, sí. Eso realmente pone como se dicen los muchachos ahora, al Partido Revolucionario Moderno, porque honestamente no se siente el PRM, no se siente como un partido que anda buscando la repostulación. Si tú le quitas el acto del domingo, donde uno tiene que colegir que probablemente no solamente obligaron a las mujeres de Barahona, a las empleadas de salud pública de Barahona, sino que otras también fueron quizás cooptadas para que vinieran a esa actividad, pero que la metida de pata de Telma Batista, que era la encargada regional de salud pública de Barahona, región Enriquillo, pues le quitó brillantez a esa concentración de mujeres. Que por cierto, el PRM, que habla de cambio, que habla de la proyección de nuevas figuras, nosotros entendemos que se ha quedado un poco rezagado porque, aunque Yadira Enrique es una dama prestante, que le tenemos respeto, pero pertenece a ese conglomerado de dinosaurios, de hombres y mujeres que no dejan que la juventud pase. Y es que no hay una mujer con capacidad y preparación joven dentro del PRM, porque su presidente es un hombre joven. Sí. Podría decirse de la secretaria general, que está un poquito añeja, pero también una mujer joven. Pero Yadira Enrique pertenece a la jungla de los dinosaurios. Sí, ¿cómo se llama la esposa del dinosaurio? ¿Dinosauria? Sí. ¿Está bien expresado? ¿O la dinosauria hembra? Posiblemente. ¿O el dinosaurio hembra? Posiblemente. Entonces ella pertenece a esa jungla. Entonces, mira, ha estado dirigiendo a la mujer del PRD. Sí. Ha tenido todos los cargos del mundo. Buen background. Sí, pero hay mucha experiencia. Pero démosle el chance. Y no está vieja, ya lo que tiene mucha juventud acumulada. Hay que decirlo claro. Yo no he dicho que está vieja. No, digo yo. Pero que deben darle chance a las mujeres jóvenes. Sí, y ella que se quede como asesora. Pero fue así que le dijeron. Acuérdate que el gobierno de Luis Abinader y el PRM en el poder, señores, es un gobierno de transición. Hubo una crisis creada, primero por la pandemia, como bien tú lo describes, pero en segundo lugar hubo un crack a lo interno del PLD, con una diablura que le intentó hacer a Leonel, porque Danilo pretendía hacer reelección en cuerpo ajeno. Reelección en cuerpo ajeno. Cuando se le dio la propia de él, porque claro. Recuerda que él cercó el Senado con militares en el techo, con drones y tanquetas. Luis, ese hombre estaba a punto de instaurar una dictadura en el país. Si no nos movemos rápido. Si no viene la llamada de Pompeo. Yo por eso no le exijo mucho al PRM. Ni le exijo mucho a Luis Abinader, porque Luis Abinader no es un hombre de Estado. Es un empresario. Luis Abinader no es un líder político. Luis Abinader es el producto de una coyuntura política en la cual le tocó a él estar ahí. Hasta cierto punto es un hombre dichoso, porque él no construyó un liderazgo para merecer estar en la presidencia. Es que Luis llega en una coyuntura cuando dos grandes se pelean, más una crisis, más 20 años de un PLD que necesitaba reciclarse, que la gente necesitaba moverlo de ahí. O sea, que esa coyuntura él entra. Por eso es que el tema de reelección, él ni siquiera ha dicho que va. Porque Luis es un economista, es un empresario. Luis sabe los numeritos y además él no se va a aventurar. Y si se aventura, ya es por una presión que tiene del entorno. Porque acuérdate que los lambiscones le hacen ver luces donde hay oscuridad. Dice, no, usted está ganado, nosotros estamos bien. Y se están creyendo el cuento. Hay una situación económica que está golpeando muy fuerte a Norteamérica. Inclusive la Reserva Federal en esta semana tuvo que aumentar la tasa de interés de 4.75
a un 5. Naturalmente, eso en dólares. Y dice que cuando en los Estados Unidos hay gripe, aquí hay pulmonía. Eso de alguna manera va a golpear y se va a reflejar de forma negativa en la economía dominicana, porque nuestra economía depende de los norteamericanos. Y vienen unos embates de la economía norteamericana, vienen unos embates a nivel de la situación precaria que está viviendo el mundo, con este desequilibrio que existe, fruto de la confrontación entre Rusia y Ucrania, donde están participando de manera activa Estados Unidos, Europa, y de manera un poco solasllada China y otras potencias mundiales, que no prelude nada positivo para la humanidad. Entonces, en medio de ese tipo de conflicto, la economía como la nuestra va a tender a requebrajarse, a echar un paso o dos hacia atrás. Entonces, probablemente dentro del punto de vista económico, la inflación, la carestía de los productos de primera necesidad, pues se le ponga más difícil al pueblo, que es el griterío, hombres y mujeres. Y eso trae como consecuencia una especie de efecto dominó, porque aumentan todos los servicios. Sí. Entonces, de alguna manera, desde el punto de vista electoral, puede eso requebrajar y quitarle posibilidad a Luis Abinader de poder repostularse. Y lo que más me apena es que teniendo el PRM a un hombre como Hipólito Mejía, que es un agrónomo, y que cuando él fue ministro de Agronomía en el gobierno de Antonio Guzmán, hizo una buena gestión como agrónomo. Hipólito, aquí a nadie le cabe duda, es un egresado del Loyola, de San Cristóbal, o sea, sabe de agricultura. ¿Cómo es posible que sabiendo él tanto de agricultura, si hubiesen puesto un Eligio Jaque, quizá hoy tuvieran un mejor gobierno, porque Eligio Jaque es un gran trabajador? Lo mandaron para un consulado para Nueva York. Entonces hoy tienen el gran problema, oye bien, es que ningún programa de siembra nacional le ha funcionado. Entonces, ¿cómo van a bajar los costos de los productos de la canasta básica? Porque este es un país prácticamente autónomo en agricultura y en alimentación. Pero es cuando tenemos un gobierno que invierte en el campo, le da incentivo a los agricultores y a toda la agropecuaria en general para que haya abundancia. Usted es economista. La ley de Adam Smith, la ley de la oferta y la demanda. Entonces, si el campo no está produciendo porque el gobierno no ha hecho énfasis, aquí la producción del gobierno en el campo y los incentivos y las tasas cero no pasan de papeles y de anuncios, pero vaya usted a los campos. Yo recorrí San José de Ocoa, recorrí el Cibao, por muchos lugares, están llenos de hierbas y los canales de riesgo están anegados y las presas para conservar agua están en un 70% de lodo. Sí, entonces, este gobierno es un gobierno de anuncio. Han estado anunciando miles de planes, pero en la realidad aquí se está trayendo hasta batata de otros países. No me digas. Yuca, encerada, plátano. Aquí se está importando de todo. He visto batata del Perú. Claro. Y limones de Perú a 25 centavos la unidad en un país que produce tantos cítricos. Sí. Entonces, el gobierno no ha preparado el país en producción agrícola y agropecuaria en general para enfrentar una crisis cuando aquí hay unas tierras tan bendecidas que todo lo que se siembra se da. Pero este gobierno está concentrado en una sola cartera, que es turismo. Pero sobre todo hay algo interesante y ahí quizá te doy la razón. Y cuando uno coincide con el enemigo, tiene necesariamente que revisarse. El hecho de que un hombre experimentado como Eligio Jaque, el líder del sector agropecuario, con la experiencia necesaria, sobre todo que venimos de una situación de calamidad fruto del COVID-19, donde la gente se quedó 2 años en su casa prácticamente trancado. Entonces se necesitaba una mente formada, bien preparada, con el expertise, con el liderazgo dentro del sector para ponerlo en el Ministerio de Agricultura, que es Eligio Jaque. Entonces se prefirió... Ese binomio, perdón, Eligio Jaque y Faña, un palo. Se prefirió improvisar con Limber Cruz, que lo único que tiene negocio de los plátanos. No tiene cuarto, pero su gestión pasará como la España boba. Ay. Sí, la España boba fue una cuestión que duró de diciembre a enero
del siglo XIX. Hay que entender que hay compromisos, señores. A veces los políticos de poca experiencia, tú sabes que hacen compromisos con sectores poderosos para entregarle cosas. Y en el caso de Luis necesitaba hacer compromisos y los compromisos no lo hizo con el pueblo. No, lo hizo con los empresarios. Lo hizo con empresarios. Fíjate que antes de tomar posesión, él determinó que Macarrulla fuese quien encabezara un gabinete, no sé de qué. En el gobierno que más ebanita han trabajado es en este. Hoy tú sabes el gabinete que se ha hecho aquí. Sí, muchas gavetas. Muchas gavetas de pino, de roble, pero ninguna han funcionado. No. Esos gabinetes por ahí están abandonados, llenos de calcoma, porque ninguno han hecho una labor eficiente. Ningún gabinete. Fíjate que le puso a la vicepresidenta frente al gabinete de salud y hubo un lío. Claro. Nosotros no podemos olvidarnos de la renuncia o de la renuncia prácticamente empujado del ex ministro de Salud Pública que salió por la sábana por un canto en una denuncia de una compra de una jeringa, etcétera. Sí. Y eso está a aclararse. También un viceministro renunció ahí mismo, empezando un gobierno, renunciándole funcionarios de alta jerarquía, puesto de que puso al frente a la vicepresidenta y se compraron unas vacunas carísimas en dólares a la Pfizer, que no entregó una. ¿Y qué es ese dinero de esos millones de dólares? ¿Quedaron perdidos? Aquí donaron. Si no es por los chinos que le meten la mano al presidente con la Sinovac, aquí hubiese visto una situación calamitosa con la pandemia del COVID-19. Pero también hubo sobrevaluación y compra a altos niveles. Entonces ese gabinete de salud cogió calcoma temprano. Sí. Lo propio de los gabinetes eléctricos. En materia de seguridad hay varios gabinetes que han tomado calcoma. Que por cierto, hablando de seguridad y del Ministerio de Interior, hay que decir que hoy precisamente se pone en práctica un plan de seguridad perimetral. Cuadriculado, dice en Santiago. Vamos a ver qué será eso. Pero ¿dónde está un plan piloto? La vigilancia, el plan de seguridad perimetral de aquí del distrito. Se anunció, qué sé yo cuántos vehículos y camionetas, que cada cuadrante iban a haber, recuerdo la cifra, 168 policías. Que los policías iban a andar con una cámara. 33 con cámara. Yo no he visto el primero con una cámara. No, es que aquí en el distrito. Parece que son muy íntimos. Aquí en el distrito ese plan de seguridad perimetral fracasó de forma estrepitosa. Yo no he visto. Ahora lo llevan a Santiago. Vamos a ver. ¿Qué está aconteciendo en Santiago? Los números no le dan tampoco en Santiago al presidente que está haciendo tanto. Mira que se ha concentrado mucho en Santiago. Bueno, pero en Santiago hay un monorriel. Sí. Y allá que están los empresarios grandes. No, pero hay, ¿Y de dónde la vicepresidenta? Pero hay empresarios que han salido corriendo. Esa vicepresidenta representa la élite económica de Santiago. ¿La vice? ¡Ay, papá! Ella no era profesora de la Pucamaima. Pero ella no está en eso, parece. Va para la vice otra vez la presidenta. Los números no están alcanzando en Santiago. Sí. Los empresarios están dolidos, Santiago, en el país entero, porque aunque Luis ha dicho que él es un presidente. Digo, los empresarios que no sean Manuel Estrella. Lo que ese ha guisado. Manuel Estrella dicen todos los gobiernos. Sí. Manuel Estrella es un verdugo, que hay que felicitarlo por ser tan verdugo. Amigos que son él y Félix Bautista. Sí. Félix está tranquilo. Muy amigos. Félix está tranquilo. Entonces, cuando este gobierno, los números no le alcanzan. Porque tienen que entender que esto es un gobierno de transición. Aquí todo el mundo sabe que el presidente Luis Abinader es un hombre bien intencionado y que ha tratado de hacer el mejor papel. El problema es que cuando usted no es un buen actor, aunque esté en el escenario de la obra que se monta, cuando el telón baja, la gente se queda insatisfecha. Tú sabes el temor que tengo, Marino y amigos telespectadores, es que el gobierno que inició un periplo en contra de la corrupción termine siendo uno de los gobiernos más corruptos. Hay problemas ahí. ¿Por qué razón? Hay problemas. Los PRMistas, cuando
de mayo en adelante o de agosto, va a quedar un año en agosto para entregar el gobierno. Este es el último puerquito que se van a comer. Ya, sí. El de Tapaco. Es la última Navidad. Cuando los PRMistas miren para los lados y digan, pues eso se está acabando y los números no nos dan y yo no tengo nada. Entonces ponen un saco de 320. Claro que es un saco de 320, ¿verdad? Yo soy de arrocero. Bueno, saco de 320, donde echa esa grapadora, esa resma de papel. Mira a ver ese sacagrapa, esa docena de lapicero. Porque algo hay que llevarse de la administración pública. Entonces, se va a desatar una hipercorrupción donde el Ministerio Público no va a tener capacidad para poder caerle detrás a todo. Porque de que va a verse. Esa taza de café, espérate. Porque la gente quiere irse del gobierno, pero quiere irse del gobierno con algo seguro, ¿no? No creo. No, que no haya acumulado algo. Digo, es la percepción que yo tengo. Es que hoy el problema es, nunca habíamos tenido en el país un gobierno donde sus ministros tuvieran menos poder que en esto. No. Es que todo se ha centralizado en la mano del presidente y paliza. Es que el presidente es su propio vocero. Exacto. Es todo. Ese señor que está en... Los ministros aquí no pintan el nada. El señor ese que es el speaker, Romero, ¿es que llama? Sí. El que está como speaker, el que sustituyó a la Milagros Germán. A la flamante. A la flamante ministra de... Ahora de Cultura. De Cultura. Sí. Que debe hacerse para promover la cultura una competencia ¿Y de qué? de cuántas libras de arroz se necesita para hacer un majarete, para hacer un arroz con leche. Sí. Por eso no ha hecho nada ahí. No, pero está en Casabe. Está en Casabe. Casabe. Sí. Oye, la mayor obra que ella va a poder exhibir es que fue a la ONU y fue a Naciones Unidas para que se declare el Casabe. Oiga bien. Como un patrimonio material. Yo quiero volver al tema. ¿Y tú te imaginas dentro de 20 años cuando el monumento al Casabe? Cuando los nietos en un obelisco de cuando eso, los nietos de Milagros Germán le digan abuelita o mamá, como le llaman a las abuelas. ¿Y qué tú hiciste cuando era ministra de Cultura? Oh, mi hijo, mi principal logro fue a la ONU a promover que el Casabe fuera declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Ya, una gran obra para ella. Lo que es eso y doblar a la derecha. ¿Te acuerdas de doblar a la derecha? Sí. Pero bueno, la cuestión es esa, de que es que los gabinetes no han podido dejar que los ministros funcionen porque tienen miedo, se tienen miedo uno con otro. Pero que no pueden nombrar a nadie, tú no sabías eso. Pero otra cosa. Aquí los ministros no tienen poder. Pero no hay gobierno que tenga más ministros enemigos que este. Claro. Aquí hay una serie de gente que está en el palacio, que están puerta con puerta, que no se hablan. Acuérdate Entonces que aquí hay dos gobiernos. Fíjate que el presidente no hay forma y manera, y con esto no quiero irrespetarlo, que le ponga un micrófono cerca que no hable. Los presidentes tienen a veces que sustraerse un poco, esconderse, para que cuando le hablen al país, pues la gente le haga falta. ¿Tú no ves que Hito Biso no anda corriendo a los micrófonos? Pero que Hito prometió que tú y yo éramos dueños de la refinería. Accionista era. Accionista, pero a mí no me han liquidado mis acciones. A mí tampoco. No me han liquidado mis acciones. Y ya el petróleo se ha visto el barril hasta por debajo de los 70. Bueno, no sé si será una medida de tipo electoralista, pero le bajaron 3 pesos al GLP. 3 pesos son insignificantes. Al GLP. Insignificantes. ¿Qué son 3 pesos? Bueno. ¿Tú no puedes comprar una menta? 3 pesos... ¿Qué son de dólar? ¿Como 5 centavos? No, menos, muchacho. Menos eso, sí. Es que 3 pesos son hallantes. Entonces, la gente está mirando que el gobierno se le burla en la cara. Entonces aparece Paliza, aparece mi primo que quiero mucho, Don Dani, el de Proconsumidor, diciendo que el abogado que este país aquí se puede ir a los restaurantes. Él no es reformista. Él no es reformista. Lo botan de ahí. Pero él habla que en este país hay de todo y que se puede al lugar. Señores, yo decía hoy que la clase media de este país, que Pedro dice, la clase media es media clase, que ya dejó de ser clase zapato. No, exacto. Ahora es que clase media. Antes era clase zapato. Y se ha venido degradando y ahora es clase media. El amigo Pedro Galán dice que la clase media se ha vuelto en media clase, pero ya de media clase, esa clase media está desbaratada. No hay forma. Aquí, y que alguien me corrija. Porque uno está en el pueblo, metido en el pueblo, uno se puede estar corbata para estar en televisión.
Sí. Pero después no se quita esta corbata, claro, uno anda en el pueblo, anda en el mercado, anda en la calle, anda en motoconcho, se mete en el metro, se sube aquí y allá. Señores, la clase media de este país, donde habían 2 vehículos, hay uno que hace tiempo que no se prende. Porque no hay dinero, primero para pagar una renta cara, luz carísima. O sea, nada más el alquiler de un apartamento, una casa, le lleva más de medio salario a un profesional. Y el que pudo haber adquirido una casa con un préstamo hipotecario, eso prácticamente cada 3 meses sube. Se subió de los intereses. Sube los intereses, porque al subir la tasa de interés, los bancos ajustan de una vez. Y las entidades de intermediación financiera ni son católicas, ni son evangélicas, ni musulmanas. No, es interés. Sus intereses. Es interés. Y no importa que usted sea un cliente que pague todos los meses. Si se atrasa 2 meses, ahí viene esa notificación de embargo. Entonces te pongo el ejemplo que nuestros amigos y amigas que nos están viendo dentro del país y fuera, porque Multimedios Su Mundo está en todos los cables a nivel nacional ya. Sí. A nivel nacional. Entonces, si usted mire a su alrededor y fíjese cómo las familias de clase media han tenido, señores, que pedirle a su asistente doméstica que se vaya de la casa. Nunca se había visto más despedida de las domésticas, de las trabajadoras, de las asistentes. Es que viven inventando. Es que se han tenido que ir porque no hay cómo pagarle. Y lo que fueron haciendo fue una desvinculación paulatina. Primero le decían, mire, ya no puede ser de lunes a viernes, venga nada más lunes y viernes. Y ahora después pasaron de ahí, mire, nada más puede venir un día a la semana a ayudarnos. Porque la dueña de la casa, el hijo, el esposo han tenido que asumir labores, cada cual que lave su ropa, cada cual que planche su ropa. Entonces, las clases medias generadoras de trabajo en el país, que esto es un fenómeno que hay que estudiarlo, han tenido que despedir a los jardineros, al que te lavaba el vehículo, lo tienen que despedir porque tienen que hacer un reajuste en la economía con una canasta familiar inalcanzable. Así es. Entonces, han ido, ya por ejemplo, ir a las lavanderías, solo son para una clase muy alta. La gente está lavando en su casa. ¿Por qué? Porque no hay dinero para eso. La gasolina se está tragando medio salario de los empleados del sector público y privado porque no les da. Entonces, cualquier televidente que esté viendo esto ve que aquí no estamos haciendo una crítica al gobierno por hacerla. Es que el país, producto de la situación y del enfoque de la economía de este gobierno solo en el empresariado, olvidando al campo, ha traído como consecuencia un empobrecimiento tal, señores, que este país está sobreviviendo gracias a las remesas que envían los dominicanos exiliados económicos, que tenemos más del 20% fuera del país, y un poco lo del turismo, porque no hay dominicanos que no tengan que ser un primo fuera, y cuando se ven desesperados con su smartphone inteligente, dice, fulano, mándame aunque sea $20, mándame 50, para sobrevivir. Entonces, la clase media, y con esto concluyo esta parte, Suero, que es generadora de empleo hacia abajo, ya no puede tener la mujer que le iba a lavar una vez a la semana. Y otra que era la que le planchaba, y otra que era la que le limpiaba la casa o el apartamentito y se ganaba unos chelitos, porque yo conozco asistentes domésticas que trabajan en 5 familias diferentes. Sí. Los lunes van a tal casa y hacen el lavado, en la otra van y lavan y después vienen y planchan, y tienen un pluriempleo que le permitía sobrevivir. Con la economía que está viviendo el pueblo dominicano, las clases medias bajaron. Señores, aquí hay gente de la clase media que antes se podía comer salmón por lo menos una vez a la semana. ¿Y quién le mete el diente a una libra de salmón? No. ¿Y quién compra camarones? No. ¿Y quién puede descolchar una botella de vino en su casa una vez a la semana? Bueno, la gente está comiendo camarones con la boca abierta. Con la boca abierta, así jalando aire. No, los coditos. Los coditos. Los coditos son Entonces estamos en un país donde el país entero está jalando más aire que un compresor. Bueno, la reelección está fea para la foto. No, el país está feo. Está fea para la foto. Pero tú estás mandando una pausa ya. Sí, a ti como que no te gusta que yo esté atacando. No, la señora directora nos manda Vamos a una pausa. Regresamos en breve. Gracias, amigas y amigos, por permanecer con nosotros. Usted está en Su Mundo con el pueblo de Multimedios Su Mundo, porque aquí no callamos ni ocultamos la verdad.
Estamos en todos los cables a nivel nacional, en el satélite UTEL para los Estados Unidos de Norteamérica y todo el continente americano. No olviden que nos pueden seguir en el 101 de Claro y en el 1101 HD, el canal 46 de Win Telecom, canal 647 del Fire TV de Stick. No olviden seguirnos en todas las plataformas. Doctor Leonardo Suero, ¿a quién tenemos? Bueno, doctor? Tenemos una conexión. Ya llegó de Londres. Ay. Ya está en el país. Uy. El hermano Joaquín Caraballo, a quien le damos las buenas tardes. ¿Cómo está, Joaquín? Dale, Joaquín, en línea. Adelante, Sí, Joaquín Caraballo, hermano. Ustedes. Bien. Qué bueno, qué bueno. Escuchándole con los análisis que han hecho sobre el tema económico y otros en el ámbito político, ahí realmente son atinados, son de gran importancia. Solo recordándole en ese tema de lo económico que el país, de acuerdo al informe que hace el Banco Central, está dentro de los primeros países con una inflación interanual baja, porque realmente entre 16 países que ellos analizan, la República Dominicana ocupa un 6º lugar. Claro está, eso no se va a reflejar en el bolsillo de la gente, pero es bueno señalar esas últimas informaciones que el Banco Central informa, el cual ha dicho que el índice de precio al consumidor registró una variación de 0.24%. Esto es en el mes de abril, y que desde el año pasado, o sea, la interanual, comparado abril con abril del año pasado, pues esta marca unos 5.15%, siendo la tasa más baja que registra el país desde octubre del año 2020. Pero Joaquín, ¿eso quiere decir que los precios no han variado tampoco, si se mantiene casi igual? Realmente en el mismo informe, Marino, realmente en el mismo informe, el grupo de alimentos y bebidas alcohólicas es lo que más ha mantenido la inflación, digamos, un poco alta, porque productos como la yuca, el aguacate, arroz, naranja, huevos, ñame y entre otros han registrado alzas importantes, claro, que pueden llegar hasta un 17%. Por ejemplo, el que más bajó de eso, o el que menos subió, mejor dicho, es los huevos, sí, que registraron un 0.81% de aumento. Ahora, el Banco Central señala también que productos como los plátanos verdes y maduros registraron bajas importantes, por encima de un 2%, la cebolla por encima de un 4%, y las papas también. Joaquín, perdón, dígame. Joaquín, mira, en los productos, yo hemos visto que el ajo se ha mantenido bajito, pero una familia no puede comer nada más ajo. O sea, hay que coordinar. Obviamente. Y en los plátanos, Yo creo que el gobierno tiene un gran desafío, porque el gobierno dice constantemente que los campos están sembrados. Entonces, si los campos están sembrados, ¿qué es lo que está provocando el alza en la mayoría de esos productos que, Joaquín, como ellos lo agrupan en alimentos y bebidas no alcohólicas? Joaquín, los campos están sembrados de maleza y de cadillo. hierba y cadillo. El cadillo que hace ola. Claro. Yo lo que digo, porque por ejemplo, tomen el caso, ahí dicen que la cebolla bajó. Ustedes recuerdan que recientemente el sector cebolla se ha estado quejando por un acuerdo que firmó con el Ministerio de Agricultura, donde no cumplieron con lo pactado, y la cebolla y los productos se le estaban perdiendo. Por igual, recientemente tuvimos una escasez, o la tenemos todavía, de plátanos, y aquí dice que los plátanos registraron bajas de un 2.20%. Mira, la cebolla bajó por encima de un 4%. Joaquín, los plátanos es verdad que han bajado, pero han bajado de tamaño, Joaquín. Son ñícaros. Parecen rabiza. Tú vas a los supermercados y son platanitos que tú no sacas 3 tostones.
son ñícaros. No, y están el tipo Fiat que anda en la calle, que eso es lo que parece un guineo cualquiera. La fritura. Y ahí la clase media ahora mismo están comiendo tostones de plátano Fiat, que no es el plátano tipo barahonero, el cibaeño. Se le siente la diferencia en la textura. Han bajado los plátanos de tamaño, Joaquín, hermano. Fíjense una cosa, estoy consciente de eso que usted dice. Nosotros, a través de la plataforma que tenemos allá de Diario Agropecuario, nosotros visitamos a Asua y nos dimos cuenta que aquí en la capital nosotros no comemos plátanos. ¡Ay! Porque esos plátanos grandes que salen de esos campos, yo no lo veo que lo están vendiendo aquí. Yo recuerdo que en ese momento la carga que estaban preparando iba para el este, para Punta Cana, y esa zona porque lo pagan mejor. O sea, para acá mandan los plátanos más pequeños. Le llamamos ñícaros. Así es. Sí, rabiza, le llaman en el Cibao. Entonces, a nosotros nos están vendiendo la rabiza. ¿Tú sabes lo que es ver batata, señores? De una batata importada que hay que cuesta 54 pesos. Y la yautía morada, la yautía coco, como le llaman. Señores, 74 y 75 pesos. Una yautía que se la picaba muerte a los cerdos. Es que se pierde la mitad. Eso es penoso, Marino, porque cuando uno realmente... Mira, ante este mundo de mercados abiertos, a nosotros no nos podemos encontrar extraños que aquí se estén vendiendo productos de diferentes países. Ahora, ¿cuál es el control que se está teniendo en este sentido? ¿Qué cantidad están permitiendo entrar? ¿Qué cantidad se está sembrando? Uno tiene que hacer un balance si realmente aquí se está produciendo en los campos la demanda local. Claro que no. Que sumada con esa oferta internacional, hay que ver qué es con qué contamos. ¿Tú no viste, Joaquín, el video de los campesinos? Que los campos están sembrados porque siguen caros los productos. Pero tú viste los productores, Joaquín, regalando los productos ayer. Lo estaban regalando, ¿tú sabes por qué? Porque no encontraban ni siquiera cómo venderlo. Entonces, cebolla barata, ok, pero tú le puedes brindar a tus hijos un plato de cebolla. Es que no hay circulante, señor. La entrega de esos productos es penoso, porque la mayoría de esos productores tienen préstamos con el Banco Agrícola. Y realmente si regalan los productos, ahí tienen un doble problema. Tienen el problema de la deuda y el problema de que se quedaron con una mano atrás y otra adelante, porque no pueden cumplir. Y tú que eres periodista y economista, ¿en qué está el plan ese del campo al colmado? Sí. Bueno, las autoridades han ofrecido pocos detalles sobre cómo va el plan piloto. Realmente no he escuchado hablar después de que ellos hicieran el anuncio. Sería bueno consultarlo para saber en qué va ese plan, porque recuerden el plan que, perdón, que no entendí eso, Joaquín. O sea, de campo. ¿Cuál plan que tú dices? ¿Cuál? El plan piloto. El plan del campo para el colmado. O sea, el plan que usted mencionó del campo al colmado es un plan que se está desarrollando en un sector determinado. O sea, están haciendo un piloto para saber los resultados. Pero el piloto está en automático. ¿En qué sector, Joaquín? ¿En qué sector es que se está aplicando? ¿Y quién sabe? No tengo exactamente los datos en qué sector se esté aplicando. Nadie lo sabe, Joaquín. Sí recuerdo que dijeron que era un plan piloto. Nadie lo sabe. Es un piloto automático, virtual, un plan piloto como el pollo Index. Plan Index. No, pero en términos agropecuarios, en la producción de alimentos, el gobierno ha fracasado de forma estrepitosa. Y fíjate que han prometido en reiteradas ocasiones mejorar las condiciones de subsistencia del campo. Pero el problema es que aquí no hay una política agropecuaria definida. Nosotros, ahí está, por ejemplo, la producción de mango. Pero ¿por qué no tenemos en Baní, en otros lugares, agroindustria, donde se procese el mango y le podamos poner valor agregado? Que el mango no se venda como fruta suelta. Y se pierde en algunas ocasiones. Se pierde más del 50%. De acuerdo a los datos, disculpe que le interrumpe, el programa está siendo implementado en la parte oeste del Gran Santo Domingo. Ahí es que están haciendo el plan piloto y después supuestamente será extendido a todo el país. ¿Eso estamos hablando de los Alcarrizos?
Santo Domingo Oeste, Alcarrizo, Caballona, Mano Guayabo, esa zona. Pedro Branco, que nos llame alguien de los Alcarrizos y nos diga a ver cómo andan los productos por allá, si es que están apareciendo. Y Joaquín, que no se olvide de hablarnos un poco del tema de la crisis haitiana, que nos tiene muy preocupados. Así, vamos a hablar un poquito de eso. Recordar que ese plan que ustedes mencionan del gobierno, ese plan fue anunciado paralelamente cuando el gobierno iba a inaugurar el teleférico de los Alcarrizos. Bueno, pues se quedó arriba el cable, entonces. El tema haitiano, señores, el tema haitiano, después de aquel análisis que hiciera el presidente de Su Mundo con el Pueblo, el doctor Ismael Reyes, sí, de manera ejemplar, ese análisis, después de eso nosotros tenemos que ir tocando algunos puntos para no poner este tema de lado. Es de gran preocupación lo que está pasando en Haití cuando vemos los cables internacionales, las cadenas internacionales, haciéndose eco de la cantidad de personas que están perdiendo la vida en Haití. Solo un alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos solo registró el mes pasado, en abril, unas 600 personas que murieron en esos enfrentamientos violentos. Y eso es penoso. Pero lo más penoso es que no tendremos en los próximos días, en los próximos meses, desde mi punto de vista, una solución a esa crisis haitiana, lamentablemente. ¿Por qué? Recientemente, no sé si ustedes recuerdan que se dio a conocer de que Estados Unidos estaba buscando el apoyo de Brasil para intervenir frente a esta crisis de Haití. Sí. Pero cuando ustedes vienen y revisan las informaciones que dio a conocer la funcionanda Linda Thomas, que es embajadora estadounidense en las Naciones Unidas, expresó que Brasil está preocupado por la situación de Haití, pero realmente ellos no van a actuar hasta que no haya algo palpable, hasta que no haya una solución. Y cuando usted se pone a escuchar a esta funcionaria, se da cuenta que nadie quiere hacerse cargo de la situación, nadie quiere dar el primer paso. Y cuando usted escucha, por ejemplo, al presidente de Estados Unidos ver como que es de alto riesgo enviar, digamos, soldados estadounidenses a Haití, o sea, está poniendo que lo que se busca con eso es poner más en riesgo a sus soldados. Así es. Entonces, también cuando usted ve, por ejemplo, a María Isabel Salvador, que es el representante especial de la ONU para Haití, que también ha dicho, o sea, no hay una propuesta real de que alguien se vaya a hacer cargo. O sea, nadie quiere asumirlo. Y eso es bastante simple. Cuando usted ve que todavía estén en ese punto, tú me tiras la bola, y la tiro para allá, pues obviamente no vamos a tener una solución inmediata al problema haitiano. Entonces, yo creo que en la medida de lo posible, desde mi punto de vista, porque cuando ustedes se ponen a analizar, escuché personas recientemente mencionando eso y creo que tienen razón. Cuando ustedes miran hacia Haití, ustedes no ven una gran industria petrolera, ustedes no ven hacia Haití que tenga recursos naturales por la cual le vaya a interesar a esas grandes naciones. O sea, lo que tú ves en Haití es mucho problema. Entonces, en ese problema, yo creo que una de las propuestas que tiene que circular y que tiene que debatirse es qué se puede desarrollar en la frontera que poco a poco vaya acabando por lo menos con el hambre y con esta crisis alimentaria que hay de ese lado. Claro está, esto puede tener éxito si dan el primer paso de controlar estas bandas, señores, porque van más de 3.600 personas que han perdido la vida en lo que va de año en Haití, en este tema de la banda. Entonces, alguien debe dar el primer paso, pero al mismo tiempo, paralelamente, ir analizando qué se puede desarrollar en la frontera. Nosotros vemos en la frontera ahí construyendo un muro.
¿no sería más eficiente, o una verja perimetral, no sería más eficiente, por ejemplo, en el río, conocido aquí en República Dominicana como el Masacre, no sería más eficiente que a lo largo de este río se construyan, digamos, presas que le puedan permitir a ambos lados, o sea, Haití y República Dominicana, desarrollar proyectos agrícolas en la frontera? Proyectos, por ejemplo, de la acuicultura. Y naves industriales también de frisón, de zona franca. Usted ahí le está llevando soluciones. Pero mientras tanto estén en los escenarios internacionales debatiendo qué hacer o quién va a dar el primer paso, señores, Haití, en lo inmediato no hay una solución. Joaquín, y eso es penoso. Hay una dicotomía ahí porque mientras en Haití las bandas están acabando, secuestrando, matando personas, aquí tenemos el principal promotor de esas bandas, según el gobierno de Canadá, que es el señor Gilbert Billo, que dice que está promoviendo y le manda dinero para allá. Fue sancionado por el gobierno del Canadá. Y una persona, entonces, ¿qué busca aquí? Es una persona de ascendencia. Es un inversionista, papá, espérate. ¿Qué busca aquí? Es dueño de toda la bomba de saco del país. Y tiene funcionarios que a su vez son empleados de él, como es el caso de la joven Waikidia Camaño Orozco, viceministra de Energía y Minas, sobre todo encargada de la parte de hidrocarburos, que es encargada de asuntos externos de la empresa del Beecher Group, donde gana $10,300, y Pablo, no sé cómo que se llama Pablo, que es el asesor económico del señor presidente de la República, nombrado el mismo 16 de agosto del año 2020. Joaquín sabe eso. Y esa gente... Pero no lo dice. Joaquín, tú sabes eso, pero tú no lo dices. ¿Tienes miedo? Te quedas analizando el tema haitiano por arribita, pero tú sabes que ahí hay un problema profundo. Si esta persona está siendo señalada por gente que no hablan por boca de ganso, como dicen, aquí tienen que hacer una investigación para buscarle una solución a... Que está pegado con el poder, Gilbert, y le van a dar la confesión del pasaporte, según suena por ahí. Bueno, pues entonces que destruyan todo lo que han hecho ahí, de que deberla perimetrar y quiten todos esos guardias de la frontera y todo eso. Ese dinero de la verja perimetral invertido en la producción de artículos de ciclo corto y de ciclo quizá un poco largo, puesto en manos de los campesinos, estuviera el país con comida por los cuatro esquinas, pero se prefirió invertir en esa verja perimetral que no va a servir ni ha servido para nada, porque mientras se saca un haitiano entran 500, con la complicidad inclusive de los propios militares que están cuidando la frontera. Eso es un ¿Y dónde quedó el supuesto uso de la tecnología con drones, four wheel y qué sé yo qué, qué sé yo cuánto? Un muro tecnológico. ¿Tecnológico fue? Inteligente. Un muro inteligente. Un muro que usted le pregunta, muro, ¿cuántos son 2 y 2? Y le dice 10. Espérate. Sí, porque ese es un problema muy fuerte. Ya nosotros en varias oportunidades ya hemos mencionado la cantidad de negocios y todo lo que significa la frontera y todo lo que está pasando por ahí. Entonces, ¿qué haces tú con invertir en tecnología si como quiera siguen llegando una cantidad importante de extranjeros para acá? Que ese negocio deja, Joaquín. O sea, entonces tiene que haber una propuesta creyente, sincera, de qué es lo que realmente se puede hacer. Yo soy de lo que creo que aparte de controlar, reitero, esas bandas en Haití, la frontera hay que desarrollarla. Si en la frontera se hacen proyectos importantes de inversión que tengan que ver con la mejora del capital humano, de darle mejores condiciones a todo el que vive por ahí, de construir, señor, esa agua, la mayoría de las aguas aquí en los ríos se pierden en el mar, se pierden. Entonces, hagan inversiones de manera importante ahí en la frontera, que yo estoy seguro que una gran presa que pueda ayudar a administrar el agua puede
desarrollar grandes proyectos agropecuarios ahí. Pero más importante que la construcción de presas, para que tengamos, perdonando la redundancia, producción de agua y energía, el presidente pretende hacer una extensión del metro de la avenida Kennedy con Máximo Gómez hasta Boca Chica. Guay. Joaquín. ¿Cómo así? ¿Cómo así no? Él dice que está dando los pasos del lugar, que se están haciendo los estudios, que lo anunciará. Pero venga acá, un país cayéndose a pedazos y que metro de aquí a Boca Chica. No digo que no sea importante, pero por encima de eso está la comida, la seguridad alimenticia del pueblo dominicano, de por Dios. De vaso aterrado desde la Kennedy con Máximo Gómez hasta, me parece, metiéndose por la ecológica por ahí. Usted sabe el dinero que se va a gastar en eso. El movimiento recuerden que Boca Chica es un punto turístico y desde Boca Chica vienen muchos ciudadanos a trabajar a Santo Domingo, a la capital. Sí, pero que el país no esté en condiciones con esta crisis de hacer eso. Señores, hay demasiado transporte para Boca Chica. Este gobierno, señores, está escribiendo ya lo que se llama el epitafio político, ya los últimos momentos. ¿Qué epitafio? Sí, ya la parte final, porque lo sabemos. Ahora bien, oye Joaquín, según el tema haitiano, porque este hombre quiere sacar a veces el tema para que tú no digas lo que tienes que decir, porque tú a veces como que ocultas la cosa. Decía Edwin Pagaizón ayer, el ex embajador haitiano, que, oye bien, en Haití ahora mismo es el pueblo haitiano que ya, como la policía no tiene fuerza para enfrentar a las bandas, la policía ha creado, junto con el pueblo, todo un sistema, una operación para eliminar a gente de las bandas. Operación que le han llamado Buá Calé. La palabra buá es madera, calé es pelado. Es como palo pelado. Y están matando de manera inhumana, como siempre lo han hecho, a miles y miles de personas que ya han muerto en Haití en esta operación. En los últimos 30 años, cuando Jean-Claude Duvalier salió de Haití, hubo una operación parecida que se llamó Operación de Yucash. Verbo de Yucash en creol, que quiere decir sacar de raíz al sistema. Cuando eso le pusieron gomas en los cuellos, mataron gente, a muchísimo tontón macut. Pero en la actualidad, el pueblo se ha unido en Haití, junto con la policía, para caerle detrás a esas bandas y donde lo encuentran lo están desbaratando. Entonces, hay un incremento de la violencia en Haití, el pueblo tomando la acción, y Edwin Pagaizón decía que lo que tenía que hacer Estados Unidos, Canadá y ellos es proporcionarles ayuda logística a la policía haitiana para que puedan enfrentar al crimen, porque en Haití no quieren la llamada intervención militar como tal. Entonces, tenemos problemas en Haití para mucho tiempo, parece ser. La cuestión es que Haití es un estado fallido. Lamentablemente, la República Dominicana es que tiene que cargar con ese maleficio, porque nos traen de todo desde allá. Mira cómo ha vuelto a aparecer virus y bacterias, en este caso virus que estaban superados, como la viruela. Anda la boquilla que hace ola en los batelles. ¿Hay boquilla? ¿Tú te acuerdas de la boquilla? Sí, la boquera. La boquera que se curaba con piñón con una madre decían piñón habanero, qué sé yo. Sí, la cuestión es eso, que como quiera. Carlos Santos, amarillo. Carlos Santos. Haití es perder para la República Dominicana. Por más que hagamos, los haitianos no nos agradecen nada. Al contrario, ellos lo que están tratando es crear tubamulta para penetrar como horda, como cualquier atila, aquí a la República Dominicana y supuesta y alegadamente adueñarse de parte importante del territorio dominicano, porque estamos durmiendo con los enemigos dentro. Usted no ve cómo se ha incrementado la delincuencia. Búsquese que en todo acto de delincuencia regularmente o hay un policía dominicano o hay un haitiano. O aquí una pregunta. Hay muchos así. O aquí una pregunta. Sí. También Edwin Pagaizón dijo lo siguiente. Dicen que los medios no han destacado esto. Y es lo siguiente. Que los Estados Unidos, a países que están en problemas de este tipo, entre ellos está Nicaragua y está Haití, son 4 países, le ha dado la oportunidad de unas 30,000 visas por mes, cada mes. Y que Haití
estará mandando, desde ya sí conocemos muchos casos de gente que se está yendo hacia Estados Unidos con este programa, si consiguen allá un sponsor o como le dicen un FIDAVI, que se haga responsable de recibirlo. Que Haití está mandando más o menos entre 8 a 10 mil personas por mes. Eso sería una lucecita, digamos, de esperanza. Pero Marino, para los haitianos. ¿A quién le van a entregar esa visa? O sea, se la van a entregar a esos que están ahí de corre-corre para no perder un miembro de su familia. No, claro que no, pero solamente a familias que tengan familia afuera. A los ricos. Entonces, el problema nos va a quedar a nosotros ahí. Ah, claro no que es sí. No es cuestión de que comiencen a sacar gente, es cuestión de que hay que controlar ese país. Entonces, yo siempre pregunto, ¿cuál es la propuesta que existe a nivel internacional para desarrollar Haití, para primero controlar todo este problema de violencia? Porque no podemos decir que hay un gobierno democrático en Haití. O sea, ¿qué se está haciendo? Lo único que se está haciendo es hablando en los escenarios internacionales. Haití es un estado fallido. Y esos diálogos no terminan o no han terminado en absolutamente nada. A Haití no le interesa a la comunidad internacional, porque le hubiese interesado ya ese país, lo hubiesen puesto en el carril derecho. Pero ni siquiera a los haitianos ricos que hay en Miami, que hay en Canadá, le interesa Haití. Oye, hay alguien más rico que el que tenemos aquí. ¿Y qué es lo que está haciendo ese? Gilbert. El Billú. Ese es de lo que lo está acusando Canadá, de que en vez de ayudar a la paz, lo que está dándole armas. Porque, oigan bien, Joaquín, esto no lo quiere decir, es que del caos haitiano, de la crisis haitiana, hay sectores poderosos en Haití y en República Dominicana que este caos le beneficia, desde el narcotráfico hasta el flujo de venta de combustible y la trata humana. No, y las también. armas ilegales. Y las armas ilegales. Sí. Eso hay que decirlo, pero Joaquín no lo dice. Tú no lo dices eso. Bueno, ya usted lo dijo de manera responsable y yo creo que ese tipo de gente hay que identificándola. ¿Quiénes son los que se están beneficiando enormemente de eso? Hoy los empresarios dominicanos se están beneficiando de la mano ilegal. Los empresarios dominicanos que se benefician de esa mano ilegal, y tenemos un gobierno débil, con poca institucionalidad, que no aplica el 80-20. Porque, por eso que yo le doy la razón al presidente. Yo recuerdo un encuentro que tuvieron en la frontera donde él dijo que había mucha hipocresía con el tema haitiano. Usted ve un empresario hablando, atacando en contra de eso, pero cuando está fuera de los medios y de los micrófonos, el primero en dar un brinco en buscar un nacional haitiano cuando se lo apresan es él. Y en las empresas cementeras que tiene el presidente, ¿no tiene haitiano trabajando? Joaquín, no, yo no creo que Joaquín, ven pronto, regresa pronto al país, que este hombre es ganchoso. Vamos, Joaquín, gracias. No, ven pronto al país. Sí. Oíste, porque la cosa está como caliente aquí. Vámonos a una pausa. Gracias, amigas y amigos, por permanecer con nosotros. Usted está en Su Mundo, con el pueblo de Multimedios Su Mundo, desde la República Dominicana para el mundo, en todos los cables nacionales, para los Estados Unidos, en el satélite UTEL nos está viendo, y también para el continente americano completo, y estamos en todas las plataformas, porque Multimedios Su Mundo, el más moderno de la República Dominicana, además que aquí no callamos ni ocultamos la verdad. Señores, estamos haciendo una pregunta en el aire para que ustedes respondan por ella. Es un material que coleccionamos para tener idea. Y la pregunta del día: ¿cómo calificas el código de ética presentado por el Ministerio de Educación? Ahí usted entra a Su Mundo TV y entra en el Twitter y va a decir si está bien, si está regular o mal, y eso va a arrojar datos interesantes que nosotros como investigadores podremos después arrojar a favor de la población. Así que ahí está la pregunta: ¿cómo calificas el código de ética presentado por el Ministerio de Educación? ¿Bien, mal, regular, etcétera? Colabore con nosotros. Doctor Leonardo Suero, ¿qué es lo que tenemos? Que lo veo como contento. Bueno, en esta tarde vamos a conversar con el diputado Félix Michel, diputado por la circunscripción número 3 de Santiago, santiaguero, perteneciente a la Fuerza del Pueblo, a quien les damos las buenas tardes. ¿Cómo está, Félix? Gracias, Suero, Alcántara, gracias por la invitación.
Me gusta el nombre del programa, ¿eh? Su mundo con el pueblo. Sí, con el pueblo, como que todo con el claro, pueblo, en favor del pueblo. En favor del pueblo. Fuerza del pueblo. Aquí es donde el pueblo tiene voz y participación. Ya. Marino. Sí, aquí. Aquí no se oculta nada. No. Mirando las actividades políticas, ya que usted es diputado de la circunscripción número 3 de Santiago, pero me gustaría escrutarlo en función de qué se está haciendo en la Cámara de Diputados para desalojar de la curul a un diputado, sobre todo de Santiago, pero a la circunscripción 1, que es Miguel Gutiérrez, quien fue procesado, está siendo procesado por las autoridades norteamericanas, específicamente el estado de Miami, a quien lo acusan de haber conspirado para penetrar a territorio norteamericano entre 15 a 20 toneladas de cocaína. ¿Qué se está haciendo en la Cámara de Diputados para desaforarlo y posteriormente quitarle la diputación? Claro, mire, gracias. En ese caso, la ley y los reglamentos establecen el procedimiento, ¿no? Que la responsabilidad, vamos a decir, quien debe llevar la iniciativa es el partido que lo postuló y por el cual él ganó. Y hemos visto cómo esto no ha pasado. Y ya últimamente ya se enviaron una carta, el partido, el PRM envió una carta, fruto de la visita que vino aquí de la funcionaria norteamericana, que parece que solicitó que no debía existir en el Congreso una persona que esté procesada en su país. Y entonces ya ellos deben motorizar el procedimiento para luego someter una terna y ya entonces la Cámara pues elige el diputado que lo va a sustituir, de uno de los cuales ellos envíen la terna, ¿verdad? ¿Y no sería necesario, Feli, hacerle una especie de juicio político antes? Bueno, él no tiene sometimiento aquí, ¿no? Él no tiene sometimiento aquí. Entonces, ¿cuál sería el mecanismo que no choca ni con la Constitución ni con las leyes para poder desaforarlo y destituirlo? Es un organismo, es un procedimiento partidario. Ellos tienen como partido solucionar su problema y entonces luego someter la terna al hemiciclo para entonces elegir uno de los que ellos Cuando usted me dice ellos, se está refiriendo al PRM. El partido por el cual él ganó. Ok, correcto. Dígame, ¿y usted se va a presentar nueva vez como diputado y sobre todo que le anuncie al pueblo desde aquí? ¿Usted tiene un periodo o tiene dos? El primero es primero. Y entonces estamos transitando el camino para la repostulación. Pero antes que me responda esa parte, ¿cuáles proyectos de leyes, resoluciones usted ha sometido? Mire, en Santiago, por ejemplo, hay situaciones. Una de ellas que yo he planteado y sometí la resolución y fue aprobada, es que hay una carretera que une el municipio de Santiago con el municipio de Licey. Y es muy transitada y hay mucho comercio. Entonces, yo entendí necesario someter esta resolución para aprobarla, para motivar a que el gobierno y el Ministerio de Obras Públicas pues decida ampliar este tramo. El presidente Fernández, en uno de sus periodos, avanzó un poco la ampliación a 4 carriles de la carretera que va a Santiago Licey. Y déjeme decirle que en ese pequeño tramo que el presidente Fernández pues hizo la ampliación, eso ha tenido un desarrollo enorme. Ahí existen cadenas de supermercados, plazas comerciales, muchísimos negocios que no existían y debido a esa ampliación de ese tramo que hizo el presidente Fernández, eso ha tomado un auge muy grande. Entonces yo le digo al gobierno, no le tengan miedo a la inversión de continuar esa ampliación, porque eso se devuelve al Estado con todos esos negocios que se instalaron ahí, los ITEVI, la mano de obra. Entonces sometimos esa resolución para su aprobación, fue aprobada, pero el gobierno no le ha prestado. Pero este gobierno se ha mudado para Santiago, son muchas las inversiones que se están haciendo. Bueno, mire, monorriel y otras obras de continúe. Monorrieles, no sé si metro no, metro no. Y el plan ahora de cuadriculación piloto. Eso se está haciendo en el día de hoy, el plan de vigilancia perimetral por cuadrantes. Por cuadrantes, ¿verdad? Sí. Que no sé, o sea, el plan de ellos en contra de la delincuencia, yo no le he visto el primer resultado positivo. O sea, todavía en Santiago estamos esperando el plan Giuliani.
que no ha llegado, que anunció el presidente. No sea tan malo. No, pero no ha llegado. Una promesa de campaña que él prometió, porque el presidente ha mentido muchas veces y miente públicamente. Mire, yo no me lo estoy inventando. Acuérdese que el que tiene moneda que es usted. Mire, el presidente, pero usted lo puede buscar en internet porque eso está ahí, en YouTube, usted lo busca. Mire, el presidente el día de su juramentación anunció al país un plan de vivienda de 44,000 viviendas. Y ya van 3 años y han realizado 520 viviendas. A 100 y pico por año. Y entonces vuelve y miente y lo repite. Y hasta medio como que le quiere tomar el pelo al pueblo porque en actividades privadas, de inauguraciones privadas, de edificios y viviendas, él va porque lo invitan, lógicamente, y corta la cinta. Y entonces en su conteo también están las privadas. Entonces, por favor. Sí, entonces anuncia que van 3,000. Entonces, le estoy diciendo que es una práctica que tienen de mentir. Es que el presidente, cuando lo invitan, un desarrollador, por ejemplo, el señor Manuel Estrella, lo invita a inaugurar un proyecto habitacional de 500 apartamentos que se están haciendo con dinero privado, no con dinero del erario. Entonces el presidente cuenta esas 500 como si fuese el gobierno. Claro. Y le paga publicidad y le promociona. Y lo sube a las redes y en los medios. Claro, el presidente inaugurando todo lo privado, los supermercados, todos los negocios privados. Entonces es un gobierno que en ese sentido miente, ¿no? A la población en Santiago, que usted me pregunta, ellos han anunciado y están ejecutando 2 grandes proyectos, ¿verdad? El teleférico y el monorriel. Esperemos que lo culminen. ¿Por dónde va eso? Eso se ve lento. No creo que le dé tiempo. ¿Por dónde anda de construcción? ¿Un 20, un 30? No le tengo el dato. Simplemente se ve la estructura, que a veces hay gente trabajando, a veces no hay gente trabajando. Pero yo espero que sí, que la culminen, porque todavía en Santiago no han empezado y culminado este gobierno la primera obra importante, que haya empezado y culminado. Muchos anuncios, esas obras que empezaron pero no culminadas. O sea que las luces del gobierno en Santiago, no obstante usted ver que el presidente ha ido a Santiago como cerca de 50 ocasiones, cerca de 50 veces ha ido a Santiago, va mucho, va a asuntos privados, va a asuntos... Bueno, inclusive compró una casa, el presidente, una sede del gobierno, una especie de palacio pequeño para cuando él va a Santiago despachar desde ahí. Sí, pero no sabemos qué despacha porque la verdad que nadie le pidió al presidente, ningún santiaguero que instalara una casa allá. La gente lo que le pide es que resuelva la crisis que hay de costo de vida. O sea, en este país no es que algo está caro, es que hay una crisis de costo de vida, en que ya la gente para comprar carne o pescado le da trabajo. ¿A comprar qué? Carne o pescado, le da trabajo. ¿Y eso qué? Para la gente ir al dentista. ¿Carne o pescado? ¿Qué es eso, diputado? Bueno, yo lo entiendo, porque mire, yo entiendo su expresión, porque por ejemplo, cuando yo voy a los barrios, que yo a veces pregunto, ¿y el pollo? Y entonces los dirigentes me dicen, pero pollo, aquí no comemos pollo, aquí comemos pico y pala, que es el pescuezo y la pata que lo venden por libra. En los barrios se está comiendo mucho. En los barrios se está comiendo mucho camarones con la boca abierta. Ajá, esos son coditos. Los coditos. Entonces hay una crisis de costo de vida. Sí. Y entonces la gente se le ha puesto muy difícil. Mira, la familia de clase media que se le daña el vehículo un mes, dura 5 meses en recuperarse. Entonces hay una dificultad que el gobierno no ha sabido pues enfrentar, no ha sabido manejar. Y eso se refleja en esa gran decepción colectiva que hay. Por eso el gobierno refleja una negatividad de un 60 y tanto % de gente que entiende que va muy mal su situación personal. Mire, Santiago, después del Gran Santo Domingo, es la provincia, digamos, más grande. Está después la diáspora, que la diáspora dominicana también es fuertísima y con mucha incidencia en Santiago. Entonces, ¿cómo siente usted Abel Martínez con la gestión que tiene como alcalde? Ha sido exitoso en Santiago. Uno va a Santiago, no siente que llegó a una ciudad cuidada, con muchos criterios. Entonces tienen en el PLD a un candidato que es fuerte en esa provincia por la obra que está haciendo. ¿Cómo está la fuerza del pueblo hoy en Santiago? La fuerza del pueblo está creciendo. Es el único partido que semana tras semana pues juramenta, recibe. Es la vía, esa decepción que hay en la población, la fuerza del pueblo la capitaliza, porque es el vehículo que la gente ve con un conductor, un piloto experimentado, un presidente que no va a inventar, se conoce los caminos, conoce el manejo de las crisis. Entonces, debido a esa combinación de cosas, la fuerza del pueblo crece.
Ahora, en Santiago, siendo honesto, pues está todo peleado. Nadie puede decir que Santiago lo tiene en un bolsillo. Santiago, estamos peleados. Ahora, a nivel nacional, pues entonces el presidente Fernández y el presidente Abinader pues polarizan la simpatía del electorado. Y eso usted lo puede ver en las encuestas que se hacen públicas. Bueno, no menos hoy, disculpe, diputado, sale una encuesta de la empresa CISA, donde da unos resultados que dicen que si las elecciones fueran hoy, pues el presidente Abinader sacaría un 38.2%. Por el PRM, por la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández un 36.3%. Y Abel Martínez por el PLD sacaría un 19%. ¿Qué lectura le da usted a esos números? Mire, lo importante de las encuestas no son los números fríos. O sea, la gente tiende a desacreditarla por el número frío. Porque en las encuestas hay errores. Y dése cuenta que la pasada Gallup, el mismo director, admitió públicamente que hay errores. Entonces, en todas las encuestas hay errores. Y ellos hasta lo cuantifican, el margen de error. Ahora, ¿qué es lo importante de esa encuesta y de la anterior y de otras? Hay puntos que son comunes. Por ejemplo, esa encuesta, la anterior, establece que nadie gana en primera vuelta. Comunes. Usted le pone el número que usted quiera y la puede desacreditar, pero las encuestas dicen que nadie gana en primera vuelta. También las encuestas dicen el orden. Todas las encuestas dicen el presidente Abinader y el presidente Fernández muy de cerca y después el otro candidato. También el orden de los partidos coinciden en todas las encuestas. ¿Por qué usted le dice así a Albert? ¿No es un poco peyorativo? El otro candidato, como... O sea, el candidato del PRM, el candidato de la Fuerza del Pueblo y el candidato del PLD. O sea, ahí están los tres. Entonces, todas las encuestas, ese punto lo tienen en común, el orden. Y también el orden de los partidos, el PRM, Fuerza del Pueblo. Vamos a una llamadita que nosotros interactuamos con la gente, si le pedimos permiso. Bueno. Adelante, Su Mundo con el Pueblo. ¿Quién y de dónde? Buenas tardes, mi estimado amigo de Villamella, le estamos llamando al diputado que está allí del partido, con todo respeto, del Partido del Fracaso del Pueblo. Yo le hago una pregunta, yo que lo veo navegar tan abiertamente con esas expresiones de el hambre, de la necesidad del pueblo dominicano. Yo creo que el que menos moral política tiene para hablar en este país de escasez, de hambre, de necesidad, es Leonel Fernández. Leonel Fernández gobernó 12 años este país, son los padres de la corrupción de este país, se está demostrando cada día más. Yo creo que es como que vergonzoso escuchar todavía a estas alturas de la vida personas que creen que el pueblo dominicano todavía es ignorante de toda capacidad. Por el amor de Dios, señor. ¿Y cuál es la pregunta, líder? Del pueblo. No creo que esas encuestas, esos números que usted dice, que usted maneja, se acerquen ni siquiera a un 10% de probabilidades. Es muy difícil que ya un dinosaurio político del estilo de Noel, del presidente Fernández logre capitalizar ningún tipo de descontento que pueda existir en el país. Con todo respeto, creo que están muy fuera de órbita. La pregunta, líder, ¿la pregunta cuál es? Yo creo que debieron invitarlo a él para una entrevista, entonces él exprese su... Usted sabe que es democrático todo el paso. Pero mire, hablando de lo que dice el amigo que llamó, el presidente que tiene mayor legado en los últimos años en República Dominicana es el presidente Fernández, en todos los sentidos. El presidente Fernández abrió la economía. Antes del año 96, pues aquí yo siempre recuerdo que se comía manzana y uva en Navidad. Sí. Entonces te recuerda eso, sí. ¿no? Entonces el presidente Fernández viene con una mística de apertura económica. Entonces viene una evolución económica, hay un dinamismo. Entonces eso le permite hacer muchas obras de infraestructura, ¿no? O sea, la autopista del Este. Sería un programa entero. El metro. O sea, el metro, pero el desayuno escolar te lo instauró, las tan extendidas, los maestros, pues, dos tandas. La modificación a la Constitución. Y todas las leyes que propuso. Una Constitución moderna del 2010. Y que propuso. Ahora, eso no lo puede exhibir el PRM, nada de eso. Y usted me dirá, pero tienen 3 años. Sí, pero gobernaron en el 2000, gobernaron cuando Jorge Blanco y Guzmán, y también, mire, aquí hay 4 figuras que usted sale en cualquier provincia del país y se para en una esquina y ve algo que hizo. Bueno, usted va a Santiago, se para ahí y te dice, el monumento lo hizo Trujillo. Sí. Aquello lo hizo Balaguer, el teatro, por ejemplo.
El elevado lo hizo Leonel. Y Danilo también hizo muchas cosas. Después de ahí usted no encuentra legado alguno. Entonces el amigo, me imagino... Es decir que, retrotrayendo un poco a Santiago, de todos esos viajes, encuentros, visitas, contacto con empresarios, el gobierno del PRM que encabeza Luis Abinader no ha hecho, no puede exhibir ninguna obra importante, excepto la que se están construyendo. Bueno, me dicen, no es mi demarcación, pero me dicen que remozó un hospital en Sabana Iglesia. ¿Y no le pusieron el aire acondicionado al Teatro Nacional? Bueno, sí, él fue a inaugurar un tanque de Corazán, ¿verdad? Un tanque de agua. Pero la autopista que conduce desde el 9 hasta Santiago, la están ampliando. Y es una obra que cuando uno va por allá la ve. Y lo otro es sobre lo que decía el amigo. Definitivamente que las obras que se construyen y se ven ahí están, pero en el tema que él tocó, creo que él está en lo cierto, en el tema de corrupción. Aquí todo el mundo sabe que los muchachos del PLD, ese PLD que fundó Bosch, llegaron en condiciones de pobres al poder, y que en pocos años se convirtieron en una clase política económicamente sólida, y que en el seno de esa organización, entonces el PLD, muchos se hicieron millonarios y hoy hay muchos encartados. O sea, ¿qué sería frente al tema de la corrupción que parece ser inherente al ser humano? ¿Cuál sería el plan que ustedes como Fuerza del Pueblo tienen para enfrentar este mal que parece que es congénito? Y no solo en la República Dominicana, siempre en el poder habrán gente que van a delinquir y otros harán la obra bien. De cara al tema corrupción, que es un tema que preocupa, ¿cómo están las fuerzas del pueblo pertrechándose para que así no ocurra? Mire, la Fuerza del Pueblo ha planteado su postura a nivel de partido, ¿no? La lucha contra la corrupción, respetando el debido proceso, ¿no? La ley y el debido proceso, eso es así. Ahora, nosotros nos preguntamos, ¿qué pasa con los casos de corrupción de este gobierno que se han denunciado? Van más de 20 funcionarios que han sustituido, cancelado, por denuncias de corrupción. Ministros, desde el más alto nivel, directores. O sea, este gobierno ha hecho todo lo que criticaba, desde lo macro hasta lo micro. Mire, usted se da cuenta, por ejemplo, lo de la directora de salud de Barahona. Eso era punta del iceberg. O sea, eso era lo que ellos criticaban, el uso de los fondos públicos para movilización partidaria. Y usted ve ella, una torpeza, bueno, es público, pero eso lo hacen ellos siempre. Entonces, todos esos casos también el gobierno debe no solamente cancelar la persona, sino investigarla, porque es lo mismo, corrupción es corrupción, ¿verdad que sí? Entonces, deben accionar en ese sentido. En todos esos casos que han sido denunciados y no ha pasado nada. Mire, la Junta Central Electoral le dio a conocer a los partidos políticos, movimientos y agrupaciones políticas un borrador de resolución donde establece que para la reserva, para el 20% de reserva y de alianza, la reserva es para, por ejemplo, la Fuerza del Pueblo entiende que usted tiene una alta valoración en la circunscripción número 3 de Santiago, no hay por qué llevarlo a convención ni a primaria, entonces usted se reserva ese puesto. Y si va a hacer alianza con tal o cual partido político, hay una totalidad de un 20% de las candidaturas. En las elecciones pasadas, en el 20, eso se aplicó a nivel nacional. De la totalidad de las candidaturas se reservó para alianza y reserva el 20%. Ahora la Junta Central Electoral, en ese borrador, le dice a los partidos políticos que esa alianza y reserva, en contraposición a lo que establece el artículo 58, la ley 33-18, que habla de la totalidad de las candidaturas. Ahora la Junta quiere hacerla por demarcación. Su parecer al respecto, diputado. Mire, la Junta Central Electoral debe ser delicada en ese sentido. Porque hay una ley que lo establece, como usted lo dijo, citó el artículo. Y si la ley no distingue, entonces la Junta no debe distinguir. No debe ponerle una camisa de fuerza a los partidos, ¿verdad? Y más de 20 partidos han manifestado que no están de acuerdo con que se cambien las reglas del juego. Porque es cambiar las reglas del juego. O sea, tú no puedes
ponerle una camisa de fuerza y decir esto está así, cuando se ha hecho de otra forma y ha funcionado. Entonces yo creo que la Junta tiene que ser táctica en eso y mucho más porque el presidente del PRM y gente del gobierno ha opinado, antes de la Junta hacer la resolución, opinó en ese sentido. Entonces están coincidiendo, entonces uno se pregunta, pero ven acá, ¿existe algún grado de subordinación del gobierno con la Junta? Y yo entiendo que no. Ahora, como no es así, la Junta tiene que ser delicada con eso, escuchar los partidos, sus planteamientos y rectificar. Necesariamente, sí, estamos totalmente de acuerdo porque eso va a crearle una situación difícil a la partidocracia, aunque la ley del régimen electoral, la 2023, establece que las alianzas y la propia 33-18 establece que las alianzas pueden ser parciales y totales. Claro. Si a mí me da la gana como partido político no llevar candidatura y aprobar en una convención que hagamos en el partido al que yo pertenezco, toda la candidatura suya, a endosarla, es decir, la ley me lo permite. Ahí habría una alianza de un 100% o un apoyo de un 100%. Ahora, ¿qué busca la Junta Central Electoral con esta resolución? Es que los partidos políticos se alíen en el 20, hagan la reserva en el 20, pero en el 80 lleven ellos sus candidaturas propias, lo cual necesariamente, pues, le hará un daño terrible a la partidocracia porque hay muchos partidos que no podrán hacer ese tipo de esfuerzo, sobre todo en lo económico, y que muchos de ellos quizás no tengan ni los propios candidatos. ¿Cree usted que eso puede traerle situaciones difíciles al sistema político? Claro que sí, porque mire, la reserva del 20% no es para los miembros del partido que se reserva, es para alianza con otros partidos. Y la Fuerza del Pueblo va a encabezar un gran bloque opositor con el presidente Fernández a la cabeza. Entonces, ese bloque, el gobierno le convendría limitar la capacidad de negociar, y por eso es que vemos con suspicacia que el partido de gobierno, el funcionario del gobierno, entonces exprese su deseo de que eso sea así, porque entonces usted tendría que, como dice la Junta, reservarse en cuanto a los senadores, por ejemplo, como 6, el 20%, y así los diputados serían 19, 20, por ahí. Entonces eso limita la capacidad de negociar de los partidos de oposición. Ahora, si es como siempre se ha hecho, de los 4.000 y tantas candidaturas que hay a nivel nacional, usted se reserva el 20%, donde usted quiera. Y usted puede entonces reservarse la mitad de los senadores para hacer un entendimiento con otras fuerzas opositoras. Ahí que está la manzana envenenada del planteamiento. Y es preocupante porque la Junta es la garante de la voluntad popular. Y entonces no puede dar la más mínima señal de desconfianza o que está a tono con una situación política que le convenga al partido de gobierno. Entonces ahí tiene que cuidarse de eso la Junta. Que de alguna manera, diputado, como bien usted señaló hace un instante, la Junta de alguna forma dejó ver el refajo, porque antes de que la Junta le diera a conocer a los partidos políticos el proyecto de resolución, el presidente de la República habló de eso. Sí. Entonces, ¿cómo sabía el presidente que esa resolución iba por el camino que le conviene a ellos? ¿Quién dentro de la Junta le informó al presidente cómo debía hacer, o entra a contraposición, que hayan conversado, porque en política es buscando el poder que se está y no se descarta nada? Entonces, nosotros entendemos que la Junta está dirigida por un hombre muy sensato, que es Román Jaque Liranzo, que inclusive fue la persona que, siendo presidente del Tribunal Superior Electoral, emitió una sentencia aplicando la resolución del 20% para reserva y alianza en el 20% nacional. Entonces, ¿cómo se va a contradecir? Claro. Pero como una resolución, uno espera que ante el rechazo de la población, de los partidos políticos, la Junta Central Electoral, que es sensata, pues enmiende la situación y deje el juego de pelota en el 9º inning como está, que no cambie el juego de pelota en el 9º inning, porque entonces eso traería situaciones difíciles. Claro. Y este país no puede darse el lujo, diputado, de repetir las desacciones que se hicieron en el 20. Estoy de acuerdo con usted. Michelle,
Se ha dicho que hay comisiones ya creadas, tanto en el PLD como en la Fuerza del Pueblo, para los acercamientos de las alianzas. No ha trascendido nada que digamos de cosas ya concretas, pero sí sabemos que el doctor José Fran Peñaguaba está liderando y coordinando grupos de partidos en los cuales parece que hay una gran inclinación a hacer pactos con la Fuerza del Pueblo. ¿Cómo van esas relaciones? ¿Cómo van avanzando? Mire, la Fuerza del Pueblo conformó una comisión de miembros de la dirección política del partido para esos fines. Los vasos comunicantes con toda la oposición, no es con un partido específico. No fue diseñada para un partido X, sino para todos los partidos de oposición, evidentemente eso excluye al gobierno. Esa comisión está provincia por provincia haciendo su levantamiento y sus contactos. Ya luego dará el informe de cómo van las negociaciones y cómo van los entendimientos. Pero usted puede estar seguro que, como siempre ha pasado, habrán bloques. Los que van con el gobierno, que hay 2 o 3 que están todavía esperando que los nombren para tomar una decisión para irse al gobierno. Yo no sé cuándo, porque ya solamente faltan pocos meses. Dice diputado que lo tienen dando vuelta en una rotonda. Sí, entonces se le está acabando el tiempo. Y el bloque opositor que encabezará el presidente Fernández en contra de este desgobierno. En Santiago dieron no sé cuántas pensiones solidarias a dirigentes políticos de la oposición. Utilizando los recursos. Un gobierno solidario, entonces. Utilizando los recursos alentados. Y lo peor es que esos dirigentes no están contentos. ¿Usted sabe por qué? Porque lo pensionan con 70,000 pesos y le dicen, tienes que darle 10 a fulano, 5 a fulano, 20 a fulano. Entonces... Pero mire... diputado, repítame mire, eso. ¿Cómo es el mecanismo? Mire, en Tamboril le voy a poner el caso. Hay dirigentes que eran de la oposición. Sí. Y el gobierno, en cabeza del presidente Fernández, a través de pensiones solidarias, o sea, de fondos públicos, los pensionó. Y entonces ellos entienden que están contentos. Ahora, localmente allá le dicen, mire, la pensión es de 70,000 pesos. Usted tiene que darle 10,000 pesos a este compañero, 5,000 a este, y le quedan tanto. Entonces, ¿eso es clientelismo político con recursos públicos? Burdo. Entonces, por eso que le digo que este gobierno ha caído peor. Haciendo cosas peores de las que gente, diputado, que con las pensiones le ha ido muy bien. Nosotros hemos visto a los 3 chiflados, que son los dirigentes sindicales, Pepe Abreu, Javier del Río Doñé, Jacobo Ramos, que tienen una pensión de 75,000 cada una, y viven opinando por ahí. Pero también hemos visto como el periodista Jerez Wiki, que ha dado más alto que un chato en un río, 135,000. Al ex alcalde de Santo Domingo Oeste, área Mano Guayabo, Buenos Aires y comparte, le arreglaron la pensioncita en 150,000. Hay un tal Gabriel, que ahora no recuerdo el nombre, creo que Gabriel Castro, 200,000 pesos. Y eso le hace más, yo digo que eso le hace más mal que bien, porque en su partido hay miles y miles de compañeros que se fajaron y están por ahí y no hay espacio para ellos. Pero sí para esas personas que eran de la oposición y quieren ellos adherirla. Y el caso también de funcionarios electos como síndicos y regidores, utilizando los recursos para seducirlo, con el tema de la transferencia de fondos. Entonces, personas que ellos antes calificaban de todo lo malo, como el amigo que llamó, entonces ellos lo quieren ahora. No, y en la tarjeta Supérate, yo tengo conocimiento de causa, que partidos políticos que antes pertenecían al bloque progresista le han dado 10 trabajos o 10 empleos, 5 de 50 y 5 de 40. Eso está en el programa de la tarjeta Supérate. Y retamos a Gloria Reyes a que diga que no es así. Entonces, de alguna forma y manera, pues lo que se denunció antes, como usted bien señala, de ser acciones clientelares, de ser acciones corruptas, porque el que recibe un salario sin por ello dar una labor X, es como lo que le llaman en el derecho laboral, trabajo pagado y no realizado, porque son botellas. Entonces,
¿De qué lucha de la corrupción es que se habla? Sí, pero mira, yo creo que hay que reconocer, Suero y doctor, que en el tema de las tarjetas, este gobierno ha dignificado la entrega de esas tarjetas, con todos los problemas que han tenido, pero se ve menos feo que como andaban esa pobre gente, a veces con las cajas que se repartían y camiones, la gente matándose, y este gobierno ha venido con un plan más decente de entregar tarjetas a la gente, y yo creo que eso ha dignificado. ¿Y tú crees que en los bolsillos de una gente caben 100 cajas? Pero, ¿Tú crees que en los bolsillos de una gente caben 100 cajas? pero Suero, déjeme decirle algo. Miren, 3 diputados de la provincia de Santiago denunciaron que se perdieron unas tarjetas. No fue la habichuela con dulce. No. Tarjetas, Sí. tarjetas Sí, de no, lo que fue- usted dice. fue en el tema de la habichuela con dulce, diputado. Y yo lo comento, pero eran tarjetas. Yo lo comento porque ellos hicieron una carta pública. Y acusando, fulana de tal, retuvo las tarjetas y la utilizó para no sé qué fines. Entonces, usted no vio una investigación. ¿Y el fiscal de Santiago no accionó? Yo no he visto una acción. Fue ahí que dijo Yo no la he visto ninguna gobernadora de Santiago que se barre para adentro en la casa. Exacto, en ese momento. Pero es una denuncia hecha y nadie investiga. Y así pasa a diario con cientos de situaciones en esta malgerencia del gobierno Diputado, del cambio de reversa. usted que va a la repostulación en la circunscripción número 3 de Santiago, ¿qué método va a utilizar la Fuerza del Pueblo para escoger los diputados que van a terciar en el proceso venidero del 19 de mayo del 2024? ¿Qué método va a utilizar la Fuerza del Pueblo? Mire, la Fuerza del Pueblo ante la Junta estableció que iba a utilizar 3 métodos. ¿Qué son? La encuesta, la convención, las primarias, ¿no? Y convención de delegados. Y lo va a aplicar, depende la situación de cada lugar. En el momento que haya que hacerlo, entonces ya la Fuerza del Pueblo dirá, bueno, en este nivel vamos a hacer primarias, por ejemplo, en este nivel encuesta, y así lo va a ir haciendo. Ya eso va a depender de cómo vayan pasando los ¿Y a usted cuál le gustaría que apliquen allá? ¿Usted está preparado para cualquiera de los tres? Que la dirección política decida. Así es. Correcto. Y en los próximos días, en términos de proyectos, resoluciones, ¿qué tiene usted en carpeta? Mire, nosotros estamos en el Congreso promocionando la aprobación de un proyecto que se llama Proyecto de Incentivo a la Industria Aeroespacial. Esto es una especie de zona franca, pero no puede ser la misma ley de zona franca porque esta industria, que es grandísima en el mundo, tiene requerimientos muy peculiares. Entonces, el anhelo nuestro es que en este país exista un marco jurídico que le permita a una de esas empresas, que hay más de 1000 empresas en todo el mundo, en Japón, en la India, Corea, China, Estados Unidos, porque es una industria futurista, pero que es muy prometedora por la cantidad de recursos que puede generar. Entonces, nosotros creemos que en la República Dominicana, por su ubicación geográfica, tiene condiciones para este tipo de industria. Y crear la base para los incentivos fiscales, para si en 10 años una empresa alemana quiere venir aquí a fabricar turbinas de algo, pues lo puede hacer con incentivos y eso pues va a generar una tecnificación del dominicano, mano de obra, todos los beneficios que generan las industrias. Estamos en ese proceso y nuestro mayor reto es el entendimiento, porque la gente no entiende de esto. Cuando usted habla de minería espacial, la gente como que se ríe. La gente no sabe que hay gente en el mundo, científicos, que están viendo cómo desvía un meteorito porque hay más oro y plata y minerales que todo lo que se ha sacado en la historia en los últimos 100 años. Entonces, es por eso que usted ve que los hombres más ricos del planeta, Elon Musk, Bezos y todos los gobiernos que son potencias, están desarrollando, invirtiendo en tecnología para el desarrollo de esta industria aeroespacial, porque es rentable. En eso estamos. Pero una industria de esa naturaleza, en un pueblo que no tiene comida, ni arroz, ni habichuelas, ni carne. Precisamente por eso. Y no debemos preocuparnos por el humano para que coma primero y después inventamos eso de esa industria aeroespacial. Mire, yo le dije que el mayor reto de este proyecto es el entendimiento. Una provincia como Elías Piña, por ejemplo, o Dajabón, si no pasa un suceso de esta magnitud, que vengan capitales y se instalen,
y traigan sus técnicos y enseñen a hacer, usted lo ve complicado, pero puede ser tornillo de turbina, por ejemplo, aquí hacen muchísimas cosas médicas, tecnológicas, o sea, la gente aprende. Una fábrica de esas se instala en una provincia así, y eso le cambia el presente y el futuro. Esa es la importancia. No es que nosotros vamos a mandar hombres al espacio, ni que vamos a hacer, no, nada de eso. Simplemente es una zona franca especializada en este tipo de artículos. Gracias, doctor. Doctor, finalmente ya nos gustaría que, como este programa lo ve el país entero y fuera del país, le diga a la gente de Santiago cuáles son los barrios y sectores que comprende la circunscripción suya y un llamado final. Mire, gracias, le agradezco la invitación y aprovecho para decir que en Santiago le están celebrando el cumpleaños 40 días. En la zona sur de Santiago hay barrios que tienen 40 días sin agua. ¿Cómo va a ser? Que es la demarcación número 3, a la cual yo pertenezco, y esos barrios que están ahí, que son muchos barrios, ¿no? También, pero en lugares de clase media, como Villa Olga, El Retiro, El Ensueño, La Sursa, el agua llega precariamente 2 veces a la semana. Y esos barrios también son parte de mi demarcación. El que no tiene en Santiago un sistema propio de cisterna, tiene dificultad para cocinar, para asearse, ¿verdad? Y municipios que me corresponden también, como Licey, Tamboril, Puñal, Baitoa. Por ejemplo, en Tamboril es precario el tema del agua. Entonces es un gran negocio, porque Corazán no tiene agua para suministrarla por la vía adecuada, pero sí tiene los camiones para vender el agua. Entonces es un negocio millonario. La venta de camiones de agua a la población que la requiere diario para poder asearse, cocinar y lavar, ahí sí hay agua disponible y los camiones. Pero no así para la gerencia del sistema de que llegue el agua adecuadamente al ciudadano. Gracias, diputado Félix Michel, diputado de la circunscripción 3 de Santiago de los Caballeros, gran ciudad hermosa. Y ustedes, amigos, doctor Suero, llegamos al final de este día en Su Mundo con el Pueblo. Continúen con la parrilla más moderna y comprometida que Canal Alguno ha tenido en Su Mundo TV. Multimedia Su Mundo, donde no callamos ni ocultamos la verdad.